el destino final de la humanidad según la Biblia. Este tema ha sido discutido por teólogos y creyentes desde hace mucho tiempo, y cada uno tiene su propia interpretación. Para empezar, hay que tener en cuenta que la Biblia es un libro complejo y lleno de simbolismos. No es un libro que se pueda leer superficialmente y esperar entender todo lo que dice. Es por eso que muchas veces se han producido malinterpretaciones y desacuerdos sobre lo que dice la Biblia sobre el destino final de la humanidad. En general, se puede decir que la Biblia habla de dos destinos finales para la humanidad: la vida eterna en el paraíso y la condena eterna en el infierno. La vida eterna en el paraíso se describe como un lugar de felicidad, paz y amor, donde los creyentes estarán en la presencia de Dios y disfrutarán de su gloria para siempre. Por otro lado, el infierno se describe como un lugar de tormento donde los incrédulos y los impíos sufrirán para siempre alejados de la presencia de Dios. La Biblia también habla sobre el fin del mundo y el juicio final. Según lo que se dice en el libro de Apocalipsis, Jesús volverá a la tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. En ese momento se producirá la resurrección de los cuerpos y se juzgará a cada persona según sus obras. Aquellos que hayan creído en Jesús y hayan vivido una vida justa irán al paraíso, mientras que aquellos que hayan rechazado a Jesús y hayan vivido una vida de pecado irán al infierno. Es importante señalar que la Biblia no dice que Dios envía a la gente al infierno. Más bien es la elección de cada persona lo que determina su destino final. Dios ha hecho todo lo posible para que la humanidad pueda elegir la vida eterna, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros decidir qué camino tomar. La Biblia es un libro sagrado para los cristianos y contiene una gran cantidad de información sobre el destino final de la humanidad. Muchas de las enseñanzas de la Biblia se centran en la vida después de la muerte y el juicio final, lo que ha llevado a muchas personas a reflexionar sobre lo que sucederá al final de sus vidas. En la Biblia se habla de la vida eterna en el paraíso como una recompensa por vivir una vida justa y creer en Dios. Según la Biblia, el paraíso es un lugar de paz y felicidad donde los creyentes estarán en la presencia de Dios para siempre. Se dice que allí no habrá sufrimiento, dolor ni tristeza, y que todos los que estén allí se regocijarán en la presencia de Dios. Por otro lado, el infierno se describe como un lugar de tormento, donde los incrédulos sufrirán para siempre lejos de la presencia de Dios. Se dice que el infierno es un lugar de fuego eterno, donde los condenados sufrirán dolor y sufrimiento sin fin. Es importante señalar que la Biblia no describe estos lugares de forma literal, sino que utiliza simbolismos y metáforas para describir lo que sucederá al final de los tiempos. Por otro lado, es importante tener en cuenta que estas descripciones no deben ser interpretadas de manera literal, sino como una forma de entender el significado detrás de ellas. También la Biblia menciona otros eventos importantes que conducirán al fin del mundo. Uno de estos eventos es la Gran Tribulación. Un periodo de sufrimiento que precederá al juicio final.
Durante este tiempo se dice que el mundo será afectado por terremotos, guerras y plagas, y que muchas personas se apartarán de la fe. Otro evento importante también es la batalla de Armagedón, una guerra entre las fuerzas del bien y del mal, que se librará al final de los tiempos. Según lo que se dice en la Biblia, esta batalla será librada por Jesús y sus seguidores, quienes vencerán a las fuerzas del mal y establecerán el reino de Dios en la tierra. Se dice que esta batalla será la culminación de la lucha entre el bien y el mal que ha estado ocurriendo desde el principio de los tiempos. A pesar de todas estas descripciones, es importante recordar que la Biblia no es un libro de predicciones o profecías. En cambio, se trata de un libro de enseñanzas y valores que nos guían en nuestra vida cotidiana. Las descripciones del destino final de la humanidad se utilizan para ayudarnos a entender la importancia de vivir una vida justa y creer en Dios. Es importante tener en cuenta que, como seres humanos, no podemos saber con certeza lo que sucederá al final de los tiempos. La Biblia nos da una idea general de lo que puede suceder, pero no es posible saber con exactitud lo que sucederá en el futuro. Por lo tanto, es importante enfocarse en vivir una vida justa y seguir las enseñanzas de la Biblia en lugar de preocuparse por lo que sucederá al final de los tiempos. Al final del día, lo que importa es cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. Un aspecto interesante que se debe considerar en la relación entre la justicia divina y la violencia es la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. La justicia humana se basa en leyes y normas establecidas por la sociedad para regular el comportamiento humano y asegurar el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, la justicia divina se basa en las creencias y enseñanzas de una religión específica y puede considerar acciones que no son necesariamente ilegales, según las leyes humanas. Esto puede crear un conflicto entre la justicia humana y la justicia divina. En algunos casos, la justicia humana puede considerar la violencia cometida en nombre de la justicia divina como un delito o crimen. Mientras que para aquellos que creen en la justicia divina, estos actos pueden considerarse necesarios para la protección de sus creencias y la consecución de la justicia divina. Este conflicto plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la justicia y la relación entre las leyes humanas y las creencias religiosas. ¿Es justificable la violencia en nombre de la justicia divina? ¿Cuál es el papel de la sociedad en la regulación de la justicia divina? ¿Cómo podemos equilibrar la justicia humana y la justicia divina para evitar conflictos? La relación entre la justicia divina y la violencia es un tema complejo que plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la justicia y el papel de la sociedad y la religión en su aplicación. Es importante considerar tanto la perspectiva humana como la divina y fomentar la comprensión y la tolerancia para evitar conflictos y promover la armonía entre comunidades religiosas. En conclusión, la Biblia habla sobre el destino final de la humanidad, en términos de vida eterna en el paraíso o condena eterna en el infierno. También habla del juicio final y eventos importantes como la Gran Tribulación y la batalla de Armagedón. Sin embargo, es importante recordar que estas descripciones se utilizan para guiarnos en nuestra vida cotidiana y que lo que realmente importa es cómo vivimos nuestras vidas. Por lo tanto, debemos centrarnos en seguir las enseñanzas de la Biblia y vivir una vida justa y compasiva.